Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Tenemos la cuarta presentación de hoy. Vamos a tener a la doctora Mirna Elizabeth Quesada. Bienvenida, doctora. Con el tema evaluación organizacional más allá del desempeño laboral. Les leo también una breve reseña curricular de la doctora. Ella es doctora en psicología y maestra en psicología con residencia en gestión organizacional por la UNAM. Es maestra en psicología clínica por la Universidad Justo Sierra, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es docente definitiva en la carrera de psicología de Suayet en la UNAM. Además, es editora ejecutiva de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social y candidata ya en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha colaborado en proyectos de evaluación psicométrica y capacitación en modalidad e-learning para el sector público, ponente y tallerista en eventos nacionales e internacionales, y ha publicado artículos sobre emprendimiento e investigación en ciencias sociales. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Voy a poner mi cronómetro porque yo no tengo este, ese cálculo del tiempo tan fino como mis compañeros. Bueno, antes que nada, pues agradecer también el espacio, agradecer a los asistentes. Buenas noches a todos. Espero que esta sesión esté siendo muy constructiva y formativa para todos. En este sentido, yo voy a hablar de la evaluación en el ámbito organizacional. Hemos tocado temas que engloban en sí qué es la evaluación, qué es la medición y cómo esto se observa en contextos muy específicos. Yo voy a hablar de cómo la evaluación en las organizaciones no es solo la evaluación del desempeño, que es algo que tenemos como muy presente cuando entramos a este campo laboral, y también la evaluación para ingreso de personal hacia vacantes. Vamos a ver qué más hay para el psicólogo al respecto de esto. En la agenda del día de hoy tenemos diferencias entre evaluación y otros términos, evaluación y sus objetivos, propósitos de la evaluación en las organizaciones, técnicas y herramientas de evaluación, proceso de evaluación y consideraciones éticas para realizar evaluación en las organizaciones. Primero, voy a retomar lo que mencionaba el doctor Carlos en la primera ponencia, en donde observamos que hay una distinción entre evaluación y medición. En sí, la medición, el diagnóstico y la valoración son términos que se suelen confundir, pero que tienen connotaciones distintas en el ámbito de esto de tratar de medir, tratar de valorar, tratar de conocer alguna variable y con ello controlarla. Ah, como dato extra, en algún momento yo estaba muy renuente a este tema de metodología, medición y estadística porque decía, no, por Dios, cuántos conceptos, cuántos datos, qué tanto me tengo que memorizar para hacer las cosas bien. Pero distinguiendo cuál es justo la diferencia entre uno y otro, creo que es una buena aproximación. Primero tenemos que entender que la medición, como lo mencionaban mis compañeros, es cuantificar una variable, ya sea en su presencia, ausencia o grado. Esto no es lo mismo que diagnóstico, medir no es diagnosticar. El diagnóstico se orienta a la caracterización de cierta variable en una persona y a un pronóstico de esta variable o de esta persona con respecto a esta variable, lo que me puede dar a mi dato sobre el problema, la dificultad, áreas de oportunidad. Y la valoración es una estimación o un juicio al respecto de esta variable y su presencia o su nivel, que me habla de cualidades y características, una estimación de esa variable. La evaluación engloba mucho de esto y me gustaría que lo viéramos como lo menciona Abuela de Casal y Sierra, como un estudio científico a través de diferentes procedimientos de recogida de información de las actividades, características psicológicas de una persona o un grupo específico de personas, ambientes específicos y o intervenciones con el objetivo de alcanzar objetivos propuestos. Esto es, la evaluación engloba todo esto y en el contexto organizacional me permite a mí describir, clasificar, predecir, explicar y controlar la conducta de los miembros de una organización en un contexto laboral.
Aquí la evaluación no parte porque a mí se me ocurre o porque es un buen momento para evaluar, parte de una demanda. Y esta demanda, ¿quién la da? Usualmente la da la gerencia, la supervisión, recursos humanos, quienes en este caso a mí me dicen, hay un problema y necesito que me apoyes, ya sea como consultor o miembro de recursos humanos, a ver qué hago con este problema. Entonces, ante esta demanda yo puedo diagnosticar, yo puedo orientar, yo puedo seleccionar o puedo ofrecer tratamiento. Si es un diagnóstico, pues yo puedo también referir, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, cuál es el pronóstico de esa variable o ese problema, por ejemplo, estrés laboral, burnout, mobbing y demás. Orientación, justo llevar a estos trabajadores a la ayuda o el requerimiento o la intervención que requieran para alcanzar un estado ideal dentro del trabajo, claramente. Y también me permite seleccionar ese personal que justo se va a integrar a una organización o ofrecer capacitación y entrenamiento a quien lo disponga. Entonces, ante estos objetivos de evaluación, yo puedo tener distintas orientaciones de esta evaluación, distintos propósitos. En un inicio, lo más característico es evalúo tu desempeño, que es una de las tareas que más nos dan a los psicólogos organizacionales. He concentrado más en la psicología organizacional por temas puramente vocacionales, pero observamos que en esta evaluación del desempeño no solo incluye la evaluación del desempeño interno, sino también la evaluación del desempeño del sistema. El sistema entendido como la organización en engranaje con todos sus componentes. Algo pasa en algún componente, se va a observar en el rendimiento del sistema, es decir, en el rendimiento de la organización. Entonces, en este propósito de evaluación, yo tengo que observar y tengo que evaluar cuál es el engrane que no está embonando, que no está encajando, que no hay esta compaginación con lo que es el sistema general. Y puede ser hasta el propio sistema, es decir, hasta la propia fundación de la organización, que algo adentro no esté bien, los objetivos, la misión, la visión, la filosofía, los propios sistemas de trabajo o propiamente dentro, que ya son los trabajadores, que algo, los equipos o los trabajadores no esté compaginando y no haya este funcionamiento del sistema como es el ideal de esa organización. ¿Qué otro propósito puede tener? También se pueden evaluar objetivos, indicadores y metas. Aquí el desempeño individual y el desempeño grupal. Me voy acercando más al trabajador. En este era más el sistema como todo un ente, digámoslo así, macro, en donde cada componente tiene una funcionalidad y algo falla. Entonces, ¿qué falla? Ahí entra la evaluación. ¿Qué falla? La evaluación es para responder a esta pregunta. Y aquí es de igual modo, en el desempeño individual, se analizan resultados de tareas individuales para identificar qué desempeño está fuera de lo ideal, de lo que se esperaría por justo los análisis y descripciones de puestos. También la evaluación permite un desempeño grupal, ya sea departamentos, sucursales, franquicias que no estén justo funcionando como debería por los resultados de tareas colectivas, es decir, de todos los miembros que componen a ese grupo, ese departamento. La evaluación también se centra en el diagnóstico de las relaciones individuales y organizacionales. Aquí esta es una de las actividades que más se nos dan a los psicólogos dentro de las organizaciones, realizar perfiles individuales en función del puesto. Esto es a través de una evaluación del desempeño y motivación y evaluación de competencias. Esta evaluación de competencia, claro que con referencia al puesto. No quiere decir que yo quiera que mis trabajadores sepan de todo o hagan de todo, sino que el puesto mismo va a determinar cuál es el criterio y cómo se espera que desempeñen esto. Entonces, aquí se hace una evaluación de las competencias actuales y las competencias deseadas, es decir, esta diferencia entre el ideal y lo real y de esta brecha poder generar algún tipo de propuesta de intervención, que esto es como mencionaban mis compañeros, uno de los objetivos de la evaluación, saber qué hacer con lo que estoy encontrando.
También se puede evaluar el medio ambiente interno organizacional, ya sea en factores psicosociales o ambiente hablando de lo físico. Factores psicosociales que tengan relación con la salud de mis trabajadores, por ejemplo, si estos factores psicosociales tienen un efecto positivo o si tienen un efecto negativo, tengo que encontrarlo a través de la evaluación y incidir en estos factores. Y si son cuestiones físicas del entorno del trabajo, también incidir ya sea en el trabajo que representa algún riesgo o en la seguridad del trabajo. Todo representa una toma de decisiones. ¿Para qué? Para que el sistema funcione o para que la organización encuentre sus objetivos y los trabajadores encuentren un ambiente laboral saludable en el que puedan desarrollar sus capacidades, que bueno, reconozcamos lo de las personas pasamos la mayor parte del tiempo trabajando. Entonces, este es un nicho del psicólogo muy, muy importante. ¿Qué más podemos hacer con la evaluación? Podemos diagnosticar las relaciones grupales y de equipo. En este sentido, entendiendo que la relación tiene una implicación a nivel de desempeño, satisfacción y salud ocupacional. Entonces, se analiza el desarrollo de grupos para encontrar cuáles son los factores o cuáles son las variables que están afectando o que están propiciando problemáticas dentro de las organizaciones y también no solo en su composición, sino también en sus resultados, analizando estos resultados si son adecuados o se alejan del ideal. Claro, con las tareas, y siempre voy a regresar a esto, a las tareas del puesto, al puesto como tal, a la organización como tal. También algo que hacemos mucho los psicólogos en las organizaciones al respecto de la evaluación es diagnóstico de cultura organizacional. Nosotros nos interesa el clima, los valores organizacionales, normas y costumbres, prácticas sindicales, interacciones, medio físico, subculturas, y todo esto es evaluable. Pero ¿cómo es evaluable? Y aquí entramos ya en materia justo metodológica, porque esto es lo que podemos hacer, pero ¿cómo lo hago? Primero hay que identificar, mis compañeros han hablado de algo que en las organizaciones es muy empleado, el testing, y han hablado de otras herramientas como la entrevistas, observaciones y demás, pero hay que identificar que el testing no es la única vía para evaluar dentro de las organizaciones en específico. ¿Es una vía muy económica? Sí, porque implica que yo puedo evaluar a un grupo grande o un grupo homogéneo, por ejemplo, justo en el ingreso de personal, a todos los candidatos, evaluarlos con una misma prueba que hable justo de sus habilidades y entonces tomar una decisión con base en eso. Pero hay otras alternativas. ¿Cuáles son esas otras técnicas y herramientas? Va a depender de la información que puedo y necesito recabar. Si es información directa o indirecta. Si es información directa, la información directa que yo puedo obtener es con base en la observación. Pero no solo observar por observar o observar nada más, sí, como que lo hace bien, sí. Pero, ¿qué cosa? Para esto se usan herramientas, herramientas que recaben los datos. Estos datos, justo tomando en cuenta lo que mencionaban también mis compañeros, la claridad de la variable que estoy analizando, de la cual estoy obteniendo información. Aquí yo puedo obtener herramientas como un checklist, plano, vago, como lo es, checklist sí, no, si lo hace, sí o no lo hace. O escalas conductuales, que implican justo la descomposición de ese comportamiento en pequeñas muestras que a mí me permita determinar en qué nivel de, ya sea nivel de una competencia, por ejemplo, se encuentra en determinado trabajador o en determinado candidato. Y entonces con esta escala conductual yo determinar estos niveles para obtener de manera con evidencia cuál es realmente la variable que estoy observando y su medida y su representación en estos datos que a mí me interesa recabar. ¿Y por qué me interesa recabar datos? Básicamente porque las organizaciones nos encantan los datos. Con datos yo hablo de evidencia. Si hablo, pues sí, todos los trabajadores actúan muy bien y se comprometen y demás, no me habla de nada. Yo necesito obtener evidencia para poder tomar decisiones al respecto. Y justo con esa evidencia yo poder determinar posteriormente si las intervenciones que se deriven de esa evidencia también es variable. Yo busco esto, que haya un efecto de lo que yo hago como psicólogo. Esto es a través
de los datos. Entonces, aquí una manera indirecta de hacerlo es con los autoinformes, que pueden ser ya sea entrevistas individuales o grupales, autorregistros, pueden ser cuestionarios, pueden ser test psicométricos. ¿Y por qué es indirecta? Porque yo no lo estoy observando, no estoy observando el comportamiento como es, sino que viene a través de lo que otra persona me dice. Entonces, ¿qué otras cosas tengo para poder determinar o realizar una evaluación en las organizaciones? Muestras de trabajo, precisamente que me hablen de las tareas que se desempeñan o se van a desempeñar y que esto sea una tarea que se ponga en práctica y que se pueda hablar del desempeño en esa tarea y a mí me hable de predictibilidad, que es lo que yo quiero. Yo quiero predecir qué tan eficiente o efectivo va a ser tal persona en determinados contextos con determinados problemas. O un centro de evaluación, un assessment center. En este caso, estos métodos son un poco más costosos porque implican metodología de fondo y personas que puedan ejecutarlo y que estén especializadas en comportamiento en esa tarea o en la prueba que se está haciendo. El assessment center es una de las mejores maneras de evaluar, por ejemplo, a altos mandos o puestos gerenciales en donde yo tengo específicamente las competencias identificadas y entonces necesito ver que el candidato o el trabajador realmente lo ejecute y cómo lo ejecuta. En este caso se estudia la respuesta o el comportamiento de un trabajador en determinados contextos y entonces aquí no solo participa una persona, sino que participan una serie de evaluadores que determinan ese comportamiento que yo estoy observando en esta prueba situacional, qué tanto se ajusta al nivel que yo requiero de un trabajador. Con base en esto, si se fijan, y esto es algo que ya tocaron mis compañeros, estas pruebas, pues todas son viables, todas son factibles. Yo las puedo elegir dependiendo de mis posibilidades y dependiendo de lo que quiero evaluar. Pero, ¿cómo elegir? Un criterio de elegibilidad es, como lo decían, las propiedades que tienen estos métodos, estas técnicas. Tienen que hablarme de fiabilidad y tienen que hablarme de validez. Yo puedo elegir lo que yo quiera, lo que yo tenga a la mano para también evaluar. Pero yo tengo que elegir con la responsabilidad de saber que no todas las pruebas, no todas las técnicas, no todas las herramientas se ajustan o o tienen esta calidad para hablarme de resultados con los que yo pueda tomar decisiones. En el contexto organizacional pasa mucho, desafortunadamente, que se toman pruebas hacia diestra y siniestra, pues el Big Five, porque es como que muy popular y todo el mundo lo usa y como que yo lo voy a aplicar, pero no tiene nada que ver con el trabajo, no tienen o no me muestra algo que realmente yo esté buscando, no hay esta compaginación entre variable y método y entonces no hay un desfase de la técnica o la herramienta. Aquí tendría que observar que la técnica o herramienta que yo elija y que se base en mis posibilidades está bien, siempre y cuando cumpla con criterios de elegibilidad. Hablando del proceso, porque esto es cómo, el cómo implica el proceso. En el contexto organizacional voy a retomar lo que Fernández Ballesteros nos menciona, que ay, aquí me faltó la cita, pero es Fernández Ballesteros. Aquí partimos de que hay dos tipos de evaluación con distintos objetivos. Primero tenemos el descriptivo predictivo o el interventivo valorativo. Fernández Ballesteros, ya si se la consultan, van a encontrar todas las características de cada uno. Aquí voy a dar con ejemplos. Yo tengo una demanda, el supervisor, el gerente me va a decir algo está pasando. Yo tengo que determinar con claridad eso que me está diciendo, porque la persona me puede decir, pues es que mis trabajadores no están motivados. ¿Qué cosa es eso? No sé, pero yo sé que no están motivados porque no lo veo en su desempeño. Aquí nosotros tenemos que bajar, justo como lo mencionaba la doctora Claudia, a una variable bien definida que me hable a mí de lo que está sucediendo. Entonces yo tengo que traducir esa demanda en términos que yo pueda justo evaluar. ¿Será motivación? ¿Será algo más? Yo tengo que hacer una evaluación justo de nada más de esta demanda y determinar cuál es la variable que yo estoy encontrando que tiene posible incidencia con el problema que me están reportando. En este caso, se hace una primera recogida de información. Se tiene que especificar qué se entiende por desempeño laboral. Aquí me dice la gerencia, hay un bajo desempeño laboral. A ver, dime,
Dime, gerencia, ¿qué estás entendiendo por bajo desempeño laboral? Ah, es que no vendemos, es que no se cierran las ventas o no se atienden el número de pacientes que se requiere. Algo pasa en sus indicadores. Estos indicadores es un término mucho administrativo y del ramo organizacional, pero hablemos de indicadores, ¿ok? No están llegando estos indicadores. Entonces se tiene que indagar en el histórico, se tiene que indagar en el problema a fin de identificar exactamente cuáles son las variables que se están involucrando en ese bajo desempeño. Y con esto yo tengo que formular una hipótesis. Ok, puede que el desempeño, el bajo desempeño, que no se lleguen a estas métricas, se deba a que, y aquí yo tengo que, justo con base en la literatura, con base en el histórico, con base en datos que me reporte la gerencia, indirectos, yo puedo determinar qué cosa podría ser lo que está pasando. Y aquí yo digo, ok, les hace falta competencias y habilidades para el cierre de ventas. Vale, esa va a ser mi hipótesis. Entonces, yo con esto tengo competencias y habilidades y cierre de ventas. Variable dependiente, variable independiente. ¿Qué hacer con esto? Voy a observar esas variables en su comportamiento. ¿Cómo lo hago? En este caso, en este ejemplo, yo lo puedo hacer con una observación, una escala conductual de cómo las personas están cerrando sus ventas, por ejemplo. Puedo también hacer entrevista individual o colectiva para determinar cuál es el problema, por qué no estamos llegando a estas métricas. Y puedo realizar test o cuestionarios que me hablen también de estas variables. Aclaro, que me hablen de estas variables, porque implica que yo tengo que tener mucha finura en determinar cómo voy a medir, cómo voy a evaluar esas variables en un contexto determinado. Y aquí yo puedo entonces determinar, sí, la capacitación, la baja capacitación o la carencia de estas habilidades y competencias es lo que está ocasionando el desempeño bajo. Yo comunico los resultados y con base en esto yo puedo determinar una serie de recomendaciones. Y estas recomendaciones a mí me sirven justo para poder hacer algo, que es este otro modelo. Yo, en este otro modelo de evaluación ya se tiene el primer punto, que es justo el diagnóstico de necesidades de capacitación, que fue lo que hice aquí. Ahora, yo ya tengo esa evaluación inicial, pero no solo me quiero quedar en las recomendaciones. Tengo que determinar un plan de intervención que a mí me hable de la incidencia, de la intervención en esas variables específicas, esas habilidades y esas competencias que yo determiné que están teniendo un efecto en el bajo desempeño. Y entonces yo tengo que determinar con un plan, en este caso de capacitación, la intervención en esas variables, en esos objetivos, en esas necesidades de capacitación. Luego, yo administro ese tratamiento que yo planeé con cuidado tomando esta secuencia lógica y valoro y doy seguimiento a los efectos que tuvimos con esa intervención, que en este caso se puede hacer una evaluación de resultados bajo el modelo de Kirkpatrick, donde me dice que hay distintos componentes que a mí me van a hablar de la efectividad de mi capacitación. Igual se informan los resultados e igual se hace seguimiento. Estos dos modelos va a depender de lo que la organización requiera. Solo quiero saber qué está pasando, esto. No solo quiero saber, quiero incidir, quiero intervenir en eso para que deje de pasar, entonces es este, ¿vale? Aquí hay algunas recomendaciones. La American Psychological Association nos dice que tenemos que cuidar que quien haga esto, quien haga estas evaluaciones en el contexto organizacional o cualquier contexto, cumpla con un cierto nivel de competencia, es decir, que se mantenga actualizado, que considere el contexto en el que se hace la evaluación y que se tenga el impacto en consideración de lo que yo voy a reportar. También se tiene que tener conocimiento en psicometría y medición, se tienen que seleccionar, administrar, interpretar esas pruebas, esas herramientas de manera precisa, como lo decía mi compañera, la doctora Claudia, tenemos que seguir los protocolos que hay para estas evaluaciones o para estas herramientas y estas técnicas. Se tiene que contemplar la diversidad y las minorías y se tiene que también tener en cuenta el impacto de la tecnología en la evaluación que yo estoy teniendo. No es lo mismo evaluar aquí a las personas que evaluarlas en línea. Tienen efectos, justo impacta el error que va a tener mi medida. Tener en cuenta esto es para observarlo y prevenirlo y tenerlo en consideración para las toma de decisiones que yo haga. Y la Sociedad Mexicana de Psicología, justo en el ah,
nos marca esta pauta en donde tenemos que tener igual competencia y honestidad, calidad de la valoración y evaluación psicológica, calidad de la enseñanza y supervisión de la investigación, confidencialidad de los datos y consentimiento informado. Algo que mencionaba también mi compañera y que implica que yo tengo en consideración cómo va a impactar y cómo la privacidad y la confidencialidad de las personas que están participando en una evaluación en el contexto organizacional puede verse afectada o puede tener consecuencias negativas en esas personas. Una evaluación va a tener un impacto en esas personas y yo como psicólogo debo de considerarlo. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho. Creo que me fui muy rápido, pero toqué todo lo que quería tocar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Vuelvo a repetir, si tenemos alguna pregunta, hay que ponerla en el chat. Muy bien, entonces...